Gavito, y como siempre es un verdadero placer darles la bienvenida a Speak and Spell. Ya vamos mucho más avanzados en el arte de comunicar y de transmitir mensajes memorables, empáticos, que la gente no nos olvide cuando hablamos y transmitimos un mensaje. Ahora, las últimas veces estuvimos platicando con Emanuel Hidalgo en el último programa acerca de la importancia de saber transmitir en una imagen fija un mensaje, y en los programas anteriores también acerca de la importancia misma de la fotografía. Ahora vamos a hablar de la importancia de gobernar y controlar las emociones para ser mucho más potentes, memorables y que no seamos X a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en donde, como hemos venido comentando, hay avances tecnológicos en los que hemos comentado que la relevancia va a ser un factor fundamental, y cómo mantenernos relevantes al día, no importa la edad que tengamos, la profesión que tengamos. Y un tema muy importante es que las emociones que nos hacen ser nosotros y únicos, al mismo tiempo puede ser, como todo, una herramienta de doble filo, porque así como vamos a conectar con otro ser humano a partir de la emoción, esa misma emoción en algún momento se puede volcar en nuestra contra y sabotearnos en alguna plática, conferencia, junta. Una madre comunicando con un hijo, a lo mejor estoy pensando en una mamá que tiene que transmitir un mensaje o educar a un adolescente, por ejemplo, a un chavo de 15 años en esta época, en donde pues una mamá venía, ¿no?, de un niño de 5 años en donde te idolatran, y de pronto algo pasa 10 años después que eres todo lo contrario, les das flojera, no te quieren pelar. Entonces, ¿a qué vas a apelar de la psicología y de las emociones de esa persona para que conecte? Y me queda claro que no va a ser a través del enojo, de la disciplina tipo militarizada, sino va a ser a través de mover fibras emocionales muy puntuales, las que harán que conectemos con ese niño o ese público o esa persona, o no. Por otro lado, no puedo continuar sin recordarles las redes sociales, porque es un sacrilegio en esta época no hacerlo. Entonces es @Radio 13 Digital en todas las redes sociales, y las mías, Bernardo Gavito, también en todas. Dicho esto, continuamos entonces con el tema del control de las emociones, y en ese sentido muy específico, creo que la emoción que más nos juega en contra a la hora de estar comunicando, o estados de ánimo, son dos. Uno, evidentemente, son los nervios, ¿no?, que es un estado, ¿no?, físico sobre todo también, pero mental, que sirve mucho porque te puede dar energía, pero al mismo tiempo puede bloquearte y puede impedir que hables inclusive. O hay personas que me ha tocado conocer que vomitan antes de dar una plática, y esto es real, o les dan unos dolores también ya de gastritis o en la panza, o dolores de cabeza, o es una sensación de que te vas a desmayar, o esto sobre todo a la hora de hablar en público. ¿Y cómo controlas, por ejemplo, ese tipo de estado de ánimo? Los nervios. Yo creo que los nervios son un arma interesante, porque, como les digo, les da energía. Si no hay nervios, estás como ¿no? O sea, esta parte que les digo, flat, y no queremos flat, queremos estar siempre arriba. Y yo, cualquier persona del entretenimiento les daré, el momento que yo ya no sienta nervios antes de entrar a un escenario o de comunicar, pues en ese momento me retiro, porque se pierde esta adrenalina tan especial que te da el empuje para salir a un escenario y cautivar 1000, 2000, 3000, 4000, 20000 personas que tengas en ese auditorio o en ese estadio, o en una junta que sean 10 personas. Entonces, esos nervios, lo primero, y justamente recordando a Laurence, que estuvo hace unos momentos en su programa de Conectarte, creo que la base va a estar en la respiración. Si no respiras, va a ser mucho más complicado que puedas controlar este estado de nervios, esta ansiedad que entra en algún momento dado, y vas a necesitar equilibrar esa parte para poder justamente canalizarla como energía positiva, que te empuje a transmitir el mensaje, que te dé la energía necesaria para que, en lugar de que te frene y te colapses, o que te dé un blackout, que pasa muchas veces, que a lo mejor tenías preparado un speech o tenías preparado ciertas cosas y de repente es, híjole, no me acuerdo de nada, ¿y qué haces? Bueno, ahí entran otras habilidades que iremos viendo, como la improvisación, ¿no? Tengo que tener ciertas pautas que me permitan improvisar para que pues ese discurso o esa presentación no se vaya a la basura y te quemes y puedas perder pues 1000 cosas, reputación, trabajo, seguidores, no sé.
Entonces, este tema de los nervios va a ser a través de la respiración y de la conexión. ¿Con qué van a conectar? Imagínense que van a cerrar, si pueden, los ojos por un momento, y entonces cierras los ojos y entonces ahora sí empiezas a respirar, y es esta conexión contigo y con tu respiración la que te va a permitir canalizar esa energía de manera positiva. Y no es que desaparezcan los nervios de un momento a otro y de repente es ¡pum! Ya no siento nada, y entonces no, o sea, esos nervios van a estar presentes, pero les digo que van a estar presentes de una manera positiva y no negativa. Te van a ayudar a tener energía, te van a ayudar a llegar, a conectar, a tener algo, y que no llegues otra vez flat, o por el otro lado que se convierta en energía negativa que impida que transmites tu mensaje de manera positiva. Ahora, pensando en los nervios, que me dirán, creo que es la más común, otra que puede ser una emoción que juega muy en contra, creo, y esa es en todo, es este tema de como que te enojas, ¿no? Porque a lo mejor vienes en un estado de ánimo tuya de enojo previo, a lo mejor porque tuviste un tema personal antes de entrar a la plática o antes de dar este mensaje, porque a lo mejor no lo traías y venías bien equilibrada o equilibrado y estabas centrado y centrada, pero algo ocurrió durante tu presentación que a lo mejor ves a alguien en, no sé, en el auditorio o en tu junta que está, por ejemplo, clavada o clavado con el celular todo el tiempo y no te pelan. Entonces, de repente tú estás fijando tu atención a esta persona, tienes a lo mejor un público de 30 personas, pero estás clavado con esta persona que está en el celular todo el tiempo. Y entonces te empiezas a enojar y entonces empiezas a sentir, porque todos somos muy sensibles a estos temas, el público o la gente que está ahí va a empezar a sentir que hay una energía distinta, que estás molesto o que estás molesta, que te irritaste, y ya no hay esta energía de fluir, y entonces este enojo puede ir increciendo, o sea, puede ir para arriba y hasta ocasionarte en algún momento que pares la plática o que tengas. Entonces, yo es no clavarte, ¿no? A lo mejor si es una sesión en donde de plano esta persona solo está clavada y estás tratando de transmitir y decides, que es a veces medio contraproducente, pero bueno, parar y entonces llamarle la atención y decir, oye, fíjate que tal o tal. Bueno, esas son decisiones que uno toma sobre la marcha a la hora de transmitir el mensaje, pero no sé, yo a veces prefiero ignorar y seguir conectado y pensar que, bueno, está esa persona, pero hay 25, 30, 40, 50 o 1000 más que sí están escuchando, que sí están conectando y que sí están tomando en cuenta esto. Ahora, en este tema del manejo de la emoción para transmitir el mensaje, hablando de inteligencia emocional como tal, es importante que podemos nosotros con la práctica entender que podemos manejar estas emociones, las propias obviamente, para que podamos evocar y conectar y transmitir una emoción muy puntual a partir del mensaje que vamos a comunicar. Hay momentos en donde a lo mejor es necesario evocar cierta autoridad, no enojo, pero cierta fuerza, ¿no? Que necesita recalcar, y de pronto a lo mejor bajas un poquito y entonces a lo mejor ahí te vas a un tema un poquito más adentro, y entonces a partir de eso empiezas a bajar y a poner ciertos colores al mensaje que le dan emotividad, que es lo más importante, pero a través de tu control, de un autocontrol. Hay una frase muy importante que es conócete a ti mismo, este famoso know thyself, ¿no? O sea, entre más te conozcas, entre más profundices y entiendas qué te hace reaccionar ante ciertos estímulos o ante ciertas situaciones que sabes que inmediatamente es en la panza esta emoción que te da y te pone rojo, y entonces te enojas y entonces gritas y entonces se arma todo un rollo de explosiones que lo único que hacen es a tu alrededor provocar exactamente lo mismo, porque como ustedes saben, las emociones se contagian, estos estados de ánimo se contagian. O sea, tú llegas a un lugar con gente con flojera y de pronto, sin darte cuenta, ya tienes flojera. Así de sencillo. Llegas a un lugar, por el contrario, donde hay gente a lo mejor alegre, de buen humor, con energía, y de pronto a lo mejor tú venías cansado o cansada y te sientes con energía y sientes que tienes ganas, cuando a lo mejor tu estado de ánimo previo era de cansancio, a lo mejor de depresión, de irritabilidad. Entonces tenemos que estar conscientes que nosotros podemos de alguna manera influir en el estado de ánimo del grupo. Sobre todo tú como ponente o como responsable de transmitir un mensaje, si eres totalmente responsable de controlar y de manejar la energía de ese lugar, de esa junta, de ese salón de clases, a lo mejor de esa familia, y de ti se va a desprender lo demás.
Para bien o para mal, porque para mal evidentemente provocarás enojo o molestia o malestar o flojera, o todo lo contrario, conectarás y llevarás a tu atmósfera a ese público ávido de escucharte. Entonces, recapitulando, el tema de la emoción, que como les comenté es tan importante para nosotros como seres humanos, está ahí evidentemente y estará. No es que nos podamos convertir en robots, ¿no? En un momento en donde tendemos a estar ya en la era digital y conviviremos con robots, porque eso nos regresa a la base justamente de que nosotros seremos únicos y distintos en cuanto a la inteligencia artificial por las emociones. Pero esas emociones, como les comentaba, tienen que estar controladas, gobernadas, a nuestro servicio de alguna manera. O sea, nos vuelven únicos, pero al mismo tiempo nos pueden jugar en contra. Y como ejemplo tienen grandes exponentes, ¿no? Grandes talentos, que en algún momento el talento estaba ahí, pero era el poco control o la poca gobernabilidad que tenían de esas emociones, que tumbaron grandes carreras en el entretenimiento, en la política, en los empresarios. Yo me acuerdo de un caso muy puntual en el mundo de los productos, de los tratamientos para la piel, irrumpe un cuate muy interesante con una empresa canadiense que tú lo veías y el cuate evidentemente es un genio, o era un genio, de renovar y ofrecer productos muy interesantes para la piel. Pero se le ocurre de pronto meterse a redes sociales y empieza a tomar el control y a lanzar mensajes, y con a veces enojo, a veces con ciertas medidas, regañaba a los clientes, ¿no? Y lanzaba mensajes de, a ver, no saben hacer esto, entonces yo les tengo que enseñar cómo se hace esto y por qué y tal. Y de pronto toda la empresa, en una era en donde todos los mensajes se transmiten, como ustedes saben, rápidamente, la gente empieza a comunicar, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿Por qué está transmitiendo? Y bueno, termina muy trágico porque lo terminan corriendo de su propia empresa y él se termina suicidando al final, aventándose un edificio, por un tema de, o sea, era emociones. Entonces hay que poner en la balanza, y regresando al corte quiero que hablemos de, ya tenemos esta pauta, ¿no? Del control de la emoción, y muchas veces es pensar, a ver, ¿qué es más importante? El que tenga un don o un IQ o un, ¿no? Este coeficiente de inteligencia muy interesante y muy, muy grande, que a lo mejor no puedo controlar porque mis emociones lo gobiernan, y entonces ¿de qué me sirve ser un genio si soy un genio para mal? A que a lo mejor no soy el hombre o la mujer más brillante o más talentosa, pero tengo esta habilidad de conectar con las personas a través de las emociones, de disciplinarme, de gobernarme, que me hacen justamente un imán y mucho más atractivo a que sea una persona en emociones descontroladas, desgobernadas, que alejen a la gente de mi mensaje y de mi persona. Entonces vamos a ir a una pausa y regresando continuamos. Obviamente me quedo con Facebook Live y seguimos platicando. Ahorita regresamos. Sí. Radio 13 Digital, estamos de regreso de nuevo en Speak and Spell. Les recuerdo, Radio 13 Digital en redes sociales y Bernardo Gavito. Y bueno, retomemos el tema del gobernar y controlar las emociones para que no seamos seres humanos desbocados y dependientes, ¿no? De nuestro estado emocional, que muchas veces sabemos que es muy difícil, pero que de alguna manera, podamos tener injerencia y poder controlarlas para utilizarlas a nuestro favor. En un libro muy padre que les recomiendo, que es Las leyes de la naturaleza humana, de Robert Greene, la primera es, obviamente, conocerte a ti y controlar tus emociones, que no te conviertas en esclavo de ellas. Y platicábamos de ejemplos, que creo que si tienen alguno me encantaría que lo pongan, pero de gente con extraordinarios talentos o extraordinarias inteligencia, que no logra equilibrar esta parte emocional y entonces se pierde en el abismo de las tragedias, o de los ejemplos como les puse, el de este cuate, de este empresario, que termina suicidándose, ¿no? Después de haber creado un concepto interesantísimo que revolucionó la industria de la piel y del cuidado para la piel. Y como ese ejemplo tenemos varios, muchos ejemplos de gente que ha sido pues sobrecogida, ¿no? Por el tema de sus emociones. Entonces, lo que vamos a buscar evidentemente es controlar una emoción, y les traje aquí una frase que me encanta, se las voy a sacar, porque esta es una que me ha servido a mí muchísima y la da nada más y nada menos en la cultura griega, de la que soy absolutamente fiel. Tiré la luz, perdón. Radio, tiré la luz. Perdón, Eric. Oigan,
Perdón, por cierto, ya vieron que están espectaculares. Ahorita vamos a felicitar a Mau las instalaciones. Ahora sí quedó. ¿Ya quién se acuerda de la estación de antes? Muy bien. Ahorita vamos a platicar de eso porque esto nos da una atmósfera y un estado de ánimo también mucho más invitador y acogedor. Y bueno, ahí les va la frase. Escuchen porque esta es una maravilla. Cualquiera puede enojarse. Eso es algo muy fácil. O sea, enojarme así. Pero enojarte con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de la manera correcta, ahí sí está difícil. O sea, enojarte, pum, vale, cualquiera. Un niño se enoja, un señor se enoja, cualquiera se enoja, pero realmente poner en práctica de me estoy enojando realmente en la medida correcta, con la persona adecuada, en el momento oportuno, de todo esto, cuando te pones a ver dices, pues no es cierto. Y entonces ya entiendes que ese enojo o esa emoción que traías en ese momento, pues no tiene la proporción que tú estabas viendo, la intensidad y demás, que a lo mejor venías arrastrando tú, y entonces es cuando empiezas a poder controlar y a poderle orden y decir, pues no es para tanto. Y de pronto esa emoción se va, es lo impresionante. Las emociones no duran todo el día, ni toda la vida. Las emociones vienen y se van. Lo importante es que podamos entenderlo para que si estás en enojo, no reacciones, no mandes el mail, no grites, no llegues y hagas la escenita, sino te tomes un tiempo, salgas, respires, camines, lo que tengas que hacer para que esa emoción desaparezca o disminuya, y entonces tomes la decisión, y entonces mandas ese correo, y entonces sales a platicar, a dar tu mensaje, a sumar a la gente y demás. Entonces, bueno, esto es algo que yo trato de aplicar, sobre todo porque yo con la emoción con la que más trabajo me toca a mí lidiar, y a lo mejor habrá gente que se identifique, es con el enojo. A mí entraba la emoción y yo ya la identifico porque les digo, es aquí siento como el fuego, y entonces, y me pongo rojo y empiezo tal, y yo me iba, ¿no? Y entonces empezaba, y lo único que hacía después era arrepentirme y pensar, y ya había hecho y deshecho, y entonces, ahora la idea es justamente no, o sea, trato de que llega la emoción, inmediatamente me doy cuenta, que esa es otra parte muy importante, que estás presente y por lo tanto te das cuenta, y no estás reaccionando todo el tiempo a ciertos estímulos que te llegan, y tú nada más estás como pelotita reaccionando, sino a ver, llega, y te tomas estos segundos o estos momentos para, híjole, a ver, ¿no? Entonces respiras tantito y entonces empiezas a entender y a cuestionar, a ver, ¿por qué me enojé? O ¿por qué estoy a punto de ir a gritar, o a punto de ir a renunciar, o a punto de ir a decir esto, o a punto de patear, o a punto de... Y no, sobre todo con el enojo. Yo hablo del enojo por mi situación, que es la que más me cuesta trabajo. Los nervios, les digo, esos he aprendido a través de la respiración y todo a controlarlos, a utilizarlos a mi favor. Por ejemplo, el estado de ánimo también que nos juega muy en contra de pronto es como como de cansancio o de apatía o de indiferencia, que creo que es muy particular de la era que estamos viviendo, en donde todo el mundo es como apático y X, y de repente vivimos como en la tierra de los zombies, ¿no? O de los muertos vivientes, que todo el mundo está como en un mood de no reaccionamos a nada, estamos todo el día como conectados a gadgets y teléfonos y demás, sin estar presentes y sin estar de alguna manera conviviendo con los ambientes, con la gente, conectando y demás. Entonces, como un back to basics, ¿no? Regresar a estos puntos medulares que nos hacen tan humanos y tan interesantes, que eso es lo que siempre yo voy a tratar como de permear en el mensaje, de no olvidar que somos personas, no olvidar que tenemos emociones, no olvidar que tenemos este tema de vulnerabilidad que nos hace tan interesantes, para no estar en este personaje todo el tiempo de el maestro de hierro. Lo hemos visto con los videos de estos líderes en donde llegan ciertas emociones en grandes atletas, en grandes políticos, en grandes poetas, en grandes personas que a lo mejor tenemos siempre en un espectro como en una vara muy alta de que siempre están perfectos y en un mood, y realmente no. O sea, en estos ejemplos de los grandes líderes que sí seguimos y que son un ejemplo, es esta gente que tiene la habilidad de gobernarse, de conocerse y de entender sus emociones y sus sentimientos para poder utilizarlos a su favor y no en su contra, que evidentemente es la idea. Entonces, recapitulando, tenemos distintas emociones. Ya hablamos ahorita de el enojo, los nervios, el estado emocional también de la ansiedad o de la energía baja, ¿no? A lo mejor un poquito en un estado ya hasta de depresión, ¿no? Que necesitas, eso puede ser ya hasta inclusive un tema químico en el cerebro que necesitas regular con medicamentos. Pero cuando es un tema como de cansancio, de apatía, de tal, pues es empezar otra vez a través de la respiración, que eso va a ser muy interesante.
Y les platico que el próximo programa le pedí a Laurence que se quede porque vamos a platicar acerca de todo esto que les estoy diciendo, cómo lo vamos a poner en práctica para que a través de la respiración, de la conexión y demás podamos entender mucho mejor y guiar nuestras emociones a nuestro favor y no en nuestro contra. No en nuestra contra, sino estar conscientes y utilizar estos elementos que nos va a dar Laurence, ¿no? Como experta en el tema, para conectarnos, estar concentrados, estar presentes, estar activos y conviviendo con el entorno y no esto de reaccionar y tal. Después de ahí hablamos de este tema de transmitir mensajes y de controlarte para que entonces, como tú controlas la energía del lugar, tengas de manera muy puntual elegida qué emoción es la que te sirve en ese momento para conectar con tu mensaje y con tu público. Sean tus hijos, sea tu papá, tu marido, tu esposo, tu esposa, novia, novio, jefe, compañeros de trabajo, como líder a lo mejor tu equipo, porque es algo que pasa y que yo veo y por eso pues me gusta comunicar esto, porque como siempre les digo, estamos comunicando todo el tiempo, pero pocos somos efectivos en el momento de conectar y transmitir y que alguien realmente entienda y diga, a ver, esto que dijo esta persona me hizo clic, y entonces si es mi jefe obviamente lo sigo y lo entiendo, y cada que habla es estas ganas de escuchar y de aprender, o todo lo contrario. Va a hablar y es, ya llegó, qué flojera, voy a aparentar que estoy escuchando porque si no se enoja, pero ya me muero de ganas de salir y de seguir porque me vale lo que diga. Y eso, por desgracia, es lo que generalmente ocurre. Muy poca gente tiene este don para realmente atraer y transmitir mensajes y que lo que digamos sea algo que la gente quiere seguir y hacer por voluntad propia. No por mandato, no a la fuerza, no en estas situaciones. Incorporando el tema también recuerden de manipular, sí, o controlar nuestros estados de ánimos. Hablamos también de los rituales y se los quiero recordar porque recuerden que en el tema de los rituales, y vamos a tener muy pronto una experta que es una invitada que trabaja en marketing, sobre todo en el mundo de la belleza, que a través de los perfumes y las mujeres del maquillaje, los hombres también de un buen traje y de unos zapatos padres, de una loción como lo hemos platicado, logras evadir y transformar estos estados de ánimo, de enojo, de cansancio, de tal, en estados de ánimo, de alegría, de bienestar, de conexión, de equilibrio, que sería lo que estamos buscando en el día a día todos, en el punto de equilibrio, de conectar, de transmitir. Y como veíamos esta frase también de Aristóteles que les comentaba, esta cuando llega el enojo, que es la que de pronto es la más violenta y la más brutal de todas, ¿no? Por lo que irradia, ¿no? Si pudiéramos hacer una radiografía, me imagino que es como un brote de energía bárbaro, ¿no? Como de gran alegría y de gran entusiasmo. Pero de verdad reflexionemos, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué lo ocasionó? ¿Es en el grado exacto que necesito estar enojado o no? Y con la persona realmente, ¿y quién lo provocó? Y si empiezas realmente a deshebrar todo, te das cuenta que no. Entonces, les decía esto de los estados de ánimo para que apliquen de verdad en su día a día este tema de tener ciertos rituales y ciertas cuestiones que cuando estemos desconectados en el día o desequilibrados o a punto de tomar una decisión muy importante, yo sí creo en tomarte un momento, 5, 1, 2, 3 minutos en donde cierres los ojos y a lo mejor respires y de verdad pongas un aroma en el aire o en tu piel o en algo que te modifique el estado de ánimo. A lo mejor es un olor fresco, ligero, o a lo mejor necesitas empoderar, y es lo que le digo, maderas o ingredientes orientales interesantes. En el caso de una mujer, por ejemplo, que tiene un arsenal de elementos, unos zapatos con tacón, por ejemplo, cambian tu postura, te obligan a un color de labios que sabes que automáticamente te levanta, un corrector de manchas, ¿no? O una base que te va a hacer que esa mancha que tanto te molesta la puedas borrar con la ilusión del maquillaje, y así con correctores, iluminadores y demás. El pelo, los que tenemos pelo, y si no tienes igual, creas el personaje este interesantísimo de que te rapas, que se me hace increíble, que pareces hasta, ¿no? O sea, hay muchas maneras de utilizar todo eso a nuestro favor para, de nuevo, entender este tema de cómo podemos sumar y controlar y de alguna manera gobernar el estado emocional para proyectar, para conectar,
para comunicar y sobre todo para sumar, que es lo que yo quiero que entendamos, que queremos sumar a nuestro mensaje, no restar. No conozco a nadie en este planeta que lo que busque es, no quiero tener nadie que escuche mi mensaje, que vea mi obra, que vaya a mis seminarios, que si soy abogado, que ponga atención a lo que estoy haciendo con mi equipo para sacar esto, o si soy abogado, evidente, penalista y tengo un jurado, pues ese equipo, ese jurado va a tener que escucharme, porque esos abogados son expertos en el arte de la comunicación y de la manipulación, evidentemente, de las emociones, porque a un jurado tú lo puedes llevar a que tome ciertas decisiones. Evidentemente hay evidencias y hay tal, pero es el talento de ese abogado para llevar a ese jurado hacia su energía, hacia su mensaje, que tome un veredicto, evidentemente, a favor de su cliente. Entonces, esa es la habilidad que tenemos, pero todo es a partir del control emocional. Como un empresario, como una líder, por ejemplo, de una empresaria. Tenemos varias empresarias mexicanas impresionantes. Oprah Winfrey, que es, desde mi punto de vista, una de las grandes líderes del mensaje, ¿no? Un ejemplo crucial de una persona con varias desventajas y con cartas muy complicadas al inicio de su vida, pero las baraja de tal manera que hoy se convierte en la portavoz y en un estandarte de congruencia, liderazgo. Y si ella habla, la escuchamos. Y no es como, va a hablar, ok, le cambio de canal. No, al contrario, ahí está Oprah, la dejo, quiero escuchar, ¿de qué va a hablar? Tiene ya un canal. Entonces todo esto que va sumando es lo que vuelve interesante, y es cada uno desde nuestra trinchera lo que tenemos que buscar y hacia donde tenemos que ir. Buscar si es con mi familia, si es con mi esposo, mi esposa, mi novia, lo que tenga, mis hermanos, mis hermanas, compañeros de trabajo, si les digo, si soy un líder de un establecimiento, lo que sea. Tengo que encontrar estas habilidades de tocar fibras emocionales. Con equipos de ventas, por ejemplo, hablando específicamente, que tengo la oportunidad de estar mucho en contacto, yo no me meto a la teoría de los productos. Cada quien eso lo saben, y si no te metes a Google y a ver, quiero buscar algo, y ya lo encuentro ahí, y el cliente lo puede encontrar. Entonces ya no es esto que tengas esta información, ¿no? Lo mismo en conocimiento en escuela, que seas una enciclopedia. Ya no existen las enciclopedias, está la información concentrada en el mundo ya de la informática. Pero es cómo transmites esa información, qué habilidades tienes para conectar con la gente, para llevarla a tu energía, para sumarla a tu mensaje, lo que te vuelve interesante. Y con un vendedor eso es fundamental. Recuerden que antes nos compran a nosotros que el producto. Y eso de verdad yo me lo tatuaría si fuera vendedores. Primero me estoy vendiendo yo. Y después viene el tema del producto y de cómo lo presento y de qué voy a hablar, dependiendo de lo que venda, una casa, un portafolio, un coche. Pero es a partir de ahí que uno va entendiendo la importancia de transmitir el mensaje y ser congruente y coherente. ¿Cómo vamos en tiempo, Eric? 2 minutos antes del corte. Muy bien. Pues en 2 minutos quiero recordarle esta parte para que pongan en práctica de nuevo esta habilidad que compartimos con los rituales, con estas ceremonias que tenemos en nuestras propias casas o durante el día, de traer en la maleta o en algo que te pueda ayudar a equilibrar ese estado emocional. Con lo que vimos, a lo mejor es un saco, siempre traes un saco y entonces vas a una junta y nada más te lo pones, o las mujeres se ponen de repente tacones y cambian, o lo que les decía de una loción, o respiras y haces no sé qué, o te tiras al piso y de pronto hay muchas maneras, pero no estar como caballos desbocados, reaccionando todo el tiempo, gritando, enojando, desconectando con la gente a partir de estas emociones que lo único que hacen es alejar, ¿no? Todo el tiempo estar empujando y no sumar. Claro, si lo que quieres es eso, pues te garantizo que lo vas a lograr en 2 minutos y que todo el mundo te va a oír y que todo el mundo va a decir como, hijo, a esta persona ni para qué me acerco, pero para nada. Y menos si eres un jefe, ¿no? Porque tú como jefe a lo mejor el título te da pues esa responsabilidad de pues que lo que tú tienes que decir se tiene que hacer, pero de eso a que ocurra es muy distinto. Tiene que ser tu ejemplo, tu energía, tu liderazgo el que haga que lo que tú pidas suceda de manera fluida. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Nos quedamos obviamente en Facebook Live y ahorita nos vemos. Estamos de regreso a todo el público que nos está escuchando y viendo por Facebook Live. Y entonces, recapitulando, por ejemplo, bueno, hablando del estado emocional, quiero que vean, por ejemplo, la gente que no está en radio, pero que sí está en Facebook Live, pueden ver que ha habido un cambio en la atmósfera de el set o de la estación, y eso les va transmitiendo un mensaje obviamente que ustedes van recibiendo, en donde, por ejemplo, yo aquí me siento que estoy como en la sala de mi casa platicando y me permite a mí como comunicador relajarme más, sentirme más y no estar en esta posición a lo mejor de una mesa con un micrófono transmitiendo como si fuera una estación de radio tradicional, por ejemplo. Entonces ese es un punto interesante para que vean también y cómo se transmite un mensaje y cómo todo esto va sumando al mensaje.
Gente que está en radio, los invito a que se metan a Facebook y que de pronto en Radio 13 vean la evolución del canal y cómo hemos tratado de, gracias a Mau, que es nuestro productor, de transmitirles a ustedes una sensación de más acogedora, en donde nosotros también como comunicadores nos sentamos más cómodos para que ustedes mismos como público se sientan mejor con nosotros. Entonces, regresando, estábamos hablando del tema de los rituales y demás, y de cómo podemos, les estoy dando como estas ciertas herramientas que por lo menos en la gente que lo he puesto en práctica y yo me atrevo a decir que funcionan para manipular y controlar nuestros estados de ánimo. Les decía, un baño en la mañana con música, una cierta vela con un olor muy específico, puede ser a lavanda que te relaja en caso de que llegues muy estresado a tu casa o que necesites tranquilizarte antes de tomar una decisión importante, antes por supuesto de transmitir un mensaje, es tomarte estos momentos de conexión, de respiración, de elegir la emoción muy específica que quieres para entonces capitalizar tu mensaje, fortalecerlo, transmitirlo y que evidentemente sea recibido de una manera positiva. Hablábamos del tema de los líderes. Entonces, en el tema del liderazgo, evidentemente el liderazgo se adquiere por ejemplo, no por el puesto que tienes, seas presidente, seas director o CEO de una empresa, o seas lo que quieras que seas que te da tu título, eso nada más está escrito. Pero lo que hace que ocurra es que la gente conecte emocionalmente contigo, te respete, porque eres una persona coherente, una mujer o un hombre que lo que dice lo hace, pero con ejemplo, en el día a día. Eres vendedor, voy primero y vendo y te enseño. Y no te regaño nada más y todo el tiempo. No vendes, no sé qué. Nunca te he visto en la tienda vender. Nunca te he visto hacer una llamada telefónica en la que me enseñes cómo tener este control en la llamada o darle seguimiento. Nunca te he visto, me exiges todo el tiempo, ¿no? Pero no te he visto una sola vez hacer lo que me estás pidiendo que yo haga. Suena muy sencillo, pero poca gente lo hace, y se los digo en mi experiencia en las empresas, poca gente te enseña a través del ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté detrás del escritorio todo el tiempo exigiendo ciertas cosas si ni siquiera yo tengo la práctica, porque nunca he estado ahí? Nunca he vendido lo que te estoy pidiendo que vendas. Conozco el producto, a lo mejor, muy bien, pero de eso a sentarme o hacer una llamada con un cliente o agendar una cita y de pronto platicarle y decirle y tal, lo desconozco absolutamente. Entonces, ¿de qué sirve? Estoy hablando palabras vacías, huecas, no las conozco, no las siento, no conecto emocionalmente porque no lo he vivido. Entonces, eso es muy importante en un líder, en un mensaje, transmitirlo. Y evidentemente lo mismo en una casa. Una madre, un padre que trata de educar, de nuevo, es a través del ejemplo. Yo aprendo a través de lo que vi con mi mamá, lo que vi con mi papá, más que lo que vi en la escuela o lo que vi que mi mamá me pidiera que hiciera. Era lo que yo veía que hacía. Cómo trataba a la gente, cómo pedía las cosas, cómo ese ejemplo es, pide esto de buena manera, yo estoy educado, ¿no? O sea, esos ejemplos son los que ponemos en práctica y los que de nuevo, en un padre o en una madre que es tan importante, o hace seres humanos preparados para el mundo de hoy, o hace seres humanos que todo mundo va a rechazar y que nadie quiere ver, como de pronto pasa, ¿no? Que dices, bueno, esta persona, o sea, ¿quién la educó o la deseducó, ¿no? Que no sabe absolutamente convivir, no se controla emocionalmente, ¿no? Son rabietas todo el tiempo, berrinches, como si fuera un niño de 5 años. Y es un adulto de 30, 40, 50, 25, la edad que tenga, ¿no? Hay gente que de verdad ves haciendo berrinches todo el tiempo y es gente, pues, que dirías, ya no tiene 5 años. Entonces, regresando de nuevo al tema, está este tema emocional que todo el tiempo está siendo latente y es la pauta de cómo reacciono, qué hago, cómo voy controlando y sumando para que de nuevo el mensaje, el ejemplo, sea el que ocurra y el que sucede todo el tiempo y que la gente nos respete, la gente nos quiera escuchar, la gente nos siga y seamos de nuevo lo que les digo todo el tiempo, soy un imán. O sea, yo atraigo, tengo este poder de atracción que me vuelve de verdad una persona que quiero ser escuchada, que quiero ser seguida, que tengo algo que decir interesante y que la gente lo quiere recibir. Y ahí es donde tu profesión, tu vida se vuelve mucho más interesante y tiene un sentido de responsabilidad porque te das cuenta que tu voz pesa, que lo que dices la gente lo hace, que tu ejemplo hace que sucedan cosas a tu alrededor. Y no el grito, el sombrerazo, el berrinche o la autoridad que tienes porque eres el dueño de la empresa, porque la heredaste, pero no tienes absolutamente idea de nada. O sea, son distintos temas, ¿no?, que se van permeando a lo largo
de las vidas de todos y nosotros contagiando alrededor de los demás. Entonces recuerden, algo que nos ayuda a gobernar estas emociones tan interesantes es estos rituales y estas situaciones que nos permiten que la emoción que llega se aleje. El enojo, ya lo platicábamos. El estado de ánimo de cansancio, de nervios, de tal, respiras, te perfumas, te pones este saco que es tu favorito y que sabes que te hace sentir bien. Vas a ir a un date, ¿no? O llevas ya con tu esposa tantos años y a lo mejor sientes que se ha perdido un poquito esa conexión y tal, y le quieres dar una vuelta y la quieres sumar a una cierta cuestión distinta, pues aplicarás estas estrategias para que te vea de pronto, híjole, le encanta verme en traje, pero a mí no me gusta. Bueno, ¿por qué no me voy a poner un traje a lo mejor y para darle, ¿me entienden? O sea, son ciertas cosas, una cena diferente, X. Pero no estar todo el tiempo en ya me valen, llevamos 15, 20 años, 30, lo que sea, y entonces ya doy por hecho ciertas cosas y demás. Y el mensaje que estoy transmitiendo es es ya me das igual, ya me acostumbré, ya es cotidiano, ya me eres indiferente. Cuando todo el tiempo lo que tienes que transmitir es lo que sientes, que esa es la persona más especial y más importante de tu vida, a la que más quieres, a la que más procuras, pero eso es de sentimiento a lo mejor, pero no es lo que estoy transmitiendo, no es el mensaje que le estoy yo dando a esa persona, cuando todo el tiempo la doy como por hecho y llego y a lo mejor ya ni la saludo y la veo y tal, o la conozco de tal manera que hasta ya te empiezas a mimetizar, ¿no? Y de pronto ya es como una extensión, pero ya quedas por hecho todo el tiempo. Y de pronto la gente se sorprende, es como, ay, pues ¿por qué me dejaron? ¿O por qué me pintaron el cuerno? ¿Por qué tal? Pues porque... O que eres muy bueno pues, de repente para culpar que te dejaron y es que me pintaron el cuerno y el drama, pero de pronto es bueno, ¿yo qué hice también? En muchos casos, para provocar que ocurriera esa situación y que se fijaran en alguien más o que alguien pensara en alguien más y demás y demás y demás y que me dejaran o lo que ocurre, ¿no? Que son situaciones evidentemente traumáticas y muy complicadas. Entonces, esto para sumar al tema del mensaje, le pusimos al programa el control de las emociones, porque de nuevo, si algo nos vuelve único y únicas, es el tema de las emociones, pero ese tema de las emociones, si no lo controlamos, si no tratamos de tener una conciencia de que ocurren y cómo llegan, nos gobiernan y nos vuelven potros desbocados, ¿no? En el tráfico de aquí, en las juntas, en los pleitos y demás. ¿Y para qué? ¿No? La verdad es que si podemos estar en un mundo mucho más interesante, más civilizado, más progresivo, más con un mundo inteligente emocional, imagínense lo que sería la diferencia y lo que aportaríamos o lo que estamos aportando en un mundo con ese nivel de conciencia, con esa inteligencia emocional, sumando todos al mensaje, no restando, no robándole, ¿no? Y comploteando para que no pueda esta persona o para no, o por celos o lo que quieran, sino sumar. Y no estoy hablando tampoco de un mundo idealizado, de cuestiones, o sea, creo que es algo posible. Creo que muchas señales también apuntan que vamos en la dirección correcta. Hoy, por primera vez en la historia, más gente muere por sobrealimentarse que por morirse de hambre, ¿no? Tenemos más problemas de sobrepeso que de falta de peso por falta de comida. Y eso es gracias al trabajo de todos, ¿no? Y la tecnología y lo que hemos ido sumando, pero a la misma hora trae otros problemas, que es, bueno, ahora te mueres más por comer y por enfermedades como hipertensión y diabetes, porque tienes tanta comida y tantos carbohidratos y tanto azúcar que de pronto el cuerpo se desbalancea. Pero no me voy a desviar, ni soy nutriólogo ni nada, pero nada más es como un ejemplo de lo que el ser humano puede llegar a crear. Esta estación que comunica hacia ustedes, y por eso tengo la oportunidad de yo escuchar a otras personas y que ustedes me escuchen y que ustedes me pregunten y que tengamos una interacción y que entonces vayamos, ¿no?, creando esta atmósfera de sumar con el propósito de conectar y de estar todo el tiempo nosotros en esta atmósfera pues de energía padre, de energía positiva, y les digo porque se pega. Entonces, si no, hagan un ejercicio hoy en donde estén y vean y concienticen quién estoy y cómo me siento con la persona que está acá. ¿Qué me está transmitiendo mi jefa o mis compañeros de trabajo o donde esté mi familia, mis hijos y demás? Para que lo perciban y entiendan ustedes cómo lo reciben y cómo reaccionan a eso. Te sumas a la emoción y te pegas y entonces provocas más enojo ahí. O tú que te das cuenta que ahí hay una atmósfera tensa, reaccionas, la sientes, te empiezas a pegar con esa emoción y de pronto la bloqueas y dices, no, a ver, aquí esto está tenso, mi esposa está de pésimo humor, o mi jefe está de pésimo humor, o mi jefa está de pésimo humor, y yo no voy a sumar a eso, sino voy a tratar de llevarla a mi emoción, que es yo vengo más equilibrado, no voy a sumar hacia allá, sino la voy a tratar de sumar hacia acá, a mi equilibrio, a mi estado de bienestar, que en este momento estoy bien, que respiré, que estoy controlando, para que no me empiece a enganchar por ahí y empecemos a justamente a crear esas atmósferas de estrés
en el que estamos todos empapados todo el tiempo, sino una atmósfera más de relajamiento, más de fluir, que es tan importante esta filosofía del fluir, de equilibrarte, de respirar, de estar conectado y demás. Evidentemente será muy interesante que nos sumen. Me han mandado también varios comentarios muy interesantes, ¿no? De cómo poner estas cuestiones en práctica, y quiero ser como muy enfático en que esto que quiero que pongan en práctica, estos tips son tomarse el tiempo, respirar, identificar la emoción muy puntualmente, ¿no? Recapitulando, o sea, yo entiendo que llega el enojo, como yo les decía, y entonces llega, pero entonces lo concientizo y entonces en ese momento me salgo, no reacciono, respiro un poquito, tomo agua, si te sirve a lo mejor, no sé, pues, algo, ponerte un perfume para relajarte, respirar poco a poco y entrar otra vez en el equilibrio y en el Bernardo o Eric o Daniel o Diana del equilibrio, y no la versión del enojo, de la rabia, del enganche, ¿no? Del potro desbocado, pues será evidentemente mucho más interesante y sumará mucho más a nuestras vidas, y entonces progresaremos y entonces creceremos y entonces llegaremos hacia donde queremos llegar, y no al revés. No nos bloquearemos, no transmitiremos mensajes incongruentes, equivocados, ¿no? Sino sumaremos, y a través de nuestro ejemplo, nuestro equilibrio, nuestra habilidad para atraer, seremos contundentes y muy fuertes a la hora de transmitir un mensaje. Los quiero dejar con esta pequeña reflexión, y de verdad con toda la intención de que nos escriban, de que nos sigan apuntando. El próximo programa hablé con Laurence, y va a estar Laurence obviamente aquí con nosotros para reforzar esta parte del autocontrol, de la respiración, del relajamiento, de la conexión con nosotros y nuestros cuerpos, para poder sumar a gobernar las emociones, a no ser víctima de estas emociones. Los espero justamente en el programa del próximo martes con Laurence. Después de ella, le vamos a pedir que se quede. Ya hablé con ella y me dijo que sí, para que sumemos esa parte. Es una mujer que, si ustedes la ven, siempre está como en equilibrio, con una sonrisa, y llego yo al programa y todos estamos conectados en la atmósfera de Laurence, de verdad. ¿O no, Eric? De verdad, es impresionante. Llegas y yo la conozco muy poco, pero ya la admiro porque nos transmite esta emoción de paz, de tranquilidad, de armonía, que yo la quiero conocer para que nos platique mucho más y nos sume a este barco que ella vende, ¿no? Que es del equilibrio, de la paz, de la respiración y demás. Para que ustedes también, ahora con el approach mío, que es de esta fuerza del mensaje y de tal, podamos tener estas dos, para que controlemos esas emociones y las utilicemos a nuestro favor y no en contra. Va a estar muy interesante. Me despido, les mando un beso y un abrazo, obviamente, como siempre, con mucho cariño, y nos vemos muy pronto.